como me quedé dormida, me perdí la prueba de ácido nucleico y el recuento de personal de la administración de la propiedad. Como dormí demasiado durante el día, me desperté en mitad de la noche y descubrí la verdad antes que nadie. El mundo cambió. De la noche a la mañana. 1. Me llamo María y me siento increíblemente frustrada y furiosa. Había planeado ir a casa y sorprender a mis padres, pero en lugar de alegría, solo me quedé con la sorpresa. Entonces, todos fueron a la boda porque la prima de mi tío tercero tuvo un bebé. ¿Por qué no lo sabían? Al escuchar las voces bulliciosas al otro lado de la línea, debía haber bastante gente. Después de todo, tener un bebé es algo muy importante. ¿Pero por qué no me lo dijeron? En ese momento, me quedé en el umbral de mi puerta, cargada con bolsas, con la mirada perdida en la puerta de seguridad. Estás fuera de la ciudad, ¿verdad? No te lo dije. Vale, la llave está debajo del felpudo. Abre la puerta tú mismo. Tu padre y yo volveremos pasado mañana por la tarde. No más palabras. Tu tío está aquí. Cuelga. Antes de que pudiera decir nada más, la línea se redujo a un pitido. ¿Colgarme? Dios mío. Ya vine, me despedí, ¿cómo puedo volver? Mirando las pilas de bolsas en la sala, ni siquiera puedo esbozar una sonrisa irónica. Mi sorpresa original se arruinó, pero la vida debe continuar, ¿no? Entonces, ¿qué hago con las cosas que pedí por internet? En ese momento, sonó el timbre. Era mi pedido express. Justo cuando terminé con el pedido express, mi teléfono mostró que la compra de Duoduo había llegado al barrio, y me pidió que me diera prisa en recogerla. ¡Qué pecado! Después de comprar la compra, también compré 2 paquetes. Como nos acabamos de mudar, la verdad es que no conozco el barrio, así que di muchos rodeos innecesarios solo para comprar cosas. Llegué agotada. Mi casa actual sigue estando en un barrio antiguo, pero tiene ascensor. Tener ascensor siempre es una ventaja cuando eres mayor, por eso compré aquí. Claro, también es porque los barrios antiguos son más baratos, jeje. Compra con tiempo, sale más barato. Me desplomé en el sofá otra vez, esta vez completamente agotada. Había conducido toda la mañana, y cuando llegué a casa, ni siquiera tenía un sorbo de agua caliente para beber y tuve que recoger un paquete. Maldita sí. Justo cuando pensaba que ya había tenido suficiente, la realidad suele golpearte con fuerza. No había comida en casa. Para ser más precisos, nada cocinado. Así es, ya estábamos en un banquete, así que ¿para qué molestarnos en cocinar? No solo me dolió el corazón en ese momento, sino que incluso se me llenaron los ojos de lágrimas. Para desahogar mi frustración, primero salí a comer fuerte y compré un montón de bocadillos que normalmente no comería estando a dieta o que no me dejan comer en casa. Es solo rebeldía. Ir de compras es la mejor manera de curar la infelicidad. Me sentí mucho mejor al llegar a casa, pero no había ningún mensaje nuevo en WeChat. Podría haber sido porque no me lo dijeron, pero ahora sabía que tenía que enviar un video o una foto. Mi ira estalló de nuevo. No importa, duerme. Pase lo que pase. Cerré todas las cortinas, cerré con llave las 2 puertas principales, me puse tapones para los oídos con cancelación de ruido y una máscara de vapor para los ojos, y silencié el teléfono. De ahora en adelante, ni el fin del mundo perturbaría mi sueño. Luego, con éxito, evité el aviso de cuarentena comunitaria, la inspección puerta a puerta de la administración de la propiedad, la prueba de ácido nucleico de los residentes y la recogida de suministros. 2. Me desperté porque tenía que orinar. Aunque soy una niña pequeña, todavía tengo que comer, beber, defecar y orinar. Después de atender mis necesidades fisiológicas, revisé mi teléfono. ¡Wow! Eran las 3 a.m. Y había dormido 12 horas. Con razón tengo tanta energía ahora. Como cultivadora nocturna, si fuera antes, sin duda llamaría a mis amigos y saldría a divertirme. Pero ahora estoy de vuelta en casa. La capital del condado no tiene muchos lugares de entretenimiento, y nuestra comunidad está compuesta principalmente por personas mayores, así que oscurece temprano. Clamp. Abrí una lata de Coca-Cola, abrí un poco las cortinas y me preparé para ponerme un poco artística. Mirando desde la barandilla, lloviznaba, Antes de que pudiera dejar fluir mi creatividad, miré a mi alrededor y vi que la entrada al complejo estaba completamente bloqueada. Como el complejo es tan grande, no podía ver las otras puertas, pero como la puerta principal estaba bloqueada, probablemente las demás tampoco.
¿Qué pasa? ¿Por qué las cerraron de repente? ¿Está la epidemia arrasando de nuevo? Desconcertado, encendí mi teléfono silenciado. Cuando vi el anuncio de la comunidad, me quedé aún más sin palabras. Rayos. No solo me dormí mientras escuché el aviso de cuarentena, sino que incluso perdí la oportunidad de recibir suministros. No soy ajeno a la cuarentena. Hace unos años, cuando la pandemia estaba descontrolada, era algo común. Pasé todos mis años universitarios en cuarentena. Incluso ahora, escucho noticias de confinamientos de vez en cuando. Tranquilos. Aunque no estoy entrando en pánico, todavía me siento un poco decaído. Por fin me dieron vacaciones, y no solo no puedo ir a ningún sitio, sino que además estoy confinado en casa y todavía no hay nadie. ¿A quién puedo quejarme? Ah, y no puedo trabajar hasta que termine la cuarentena. No sé si me pagarán este mes, lo que me deprime aún más. Cuanto más lo pensaba, más me costaba dormir. Simplemente arrastré un sillón reclinable y me quedé allí tumbado, mirando las farolas de fuera. En la oscuridad total de la noche, solo las farolas me daban de frente. Era horrible. En ese momento, vi a unas cuantas personas caminando por la calle. Era tarde, e incluso sin coche, no se podía caminar en medio de la calle. Mirando a la gente que caminaba tambaleándose por la calle, ¿estarían borrachos? Estaba quejándome cuando llegaron varios coches de policía y salieron un par de agentes armados. Justo cuando pensé que estaban a punto de ser arrestados, ocurrió algo inusual. Joder. ¿Se atrevieron a atacar a la policía? ¡Qué borrachos estaban! La gente que caminaba despacio se abalanzó sobre la policía con una agilidad increíble, como en una escena de televisión. A pesar de ser más numerosos, algunos fueron placados. Se desató una pelea caótica. Los policías, bien equipados, llevaban la delantera, pero el otro bando parecía experto en acrobacias y no les inmutaba el dolor. Tras recibir patadas, volvieron a subir y continuaron su avance. Como es habitual entre los chinos, mi primer instinto al ver la agitación fue filmarlo, pero fui cauteloso. Parecía que estaban llevando a cabo alguna misión secreta, así que para evitar problemas innecesarios, me escondí detrás de una cortina y grabé la escena. Si estos tipos intentan chantajearme después, les mostraré el video para demostrar que atacaron a la policía primero, murmuré mientras grababa la escena con entusiasmo. Como mi teléfono tiene un sensor de imagen de alta resolución, pude verlo con más claridad desde el que directamente a través de la ventana. Mientras observaba, me di cuenta de que algo no encajaba. Había algo raro en estos especialistas. Tenían la cara verde, las venas abultadas y sus movimientos parecían retorcidos y rígidos. Me sentí como si ya lo hubiera visto antes. Mientras seguía dándole vueltas, vi a un especialista arrancarle el casco al oficial y morderlo en el cuello. La sangre brotó a borbotones y mi teléfono cayó sobre el sillón reclinable. Me morí de miedo. Recordé haber visto esta escena en una película, la de Catástrofes Apocalipsis Zombie. ¿Es esto, realmente el apocalipsis? No solo estaban borrachos, ¿eran zombies? Reprimí el miedo y seguí espiando. Vi cómo finalmente recogían a los especialistas y los metían en un coche negro. Recogidos porque no los habían metido del todo. El convoy se marchó y llegó un camión con aspersores para limpiar el suelo, como si nada hubiera pasado. Los coches iban y venían, todo estaba en silencio, ni rastro. Pero sabía que lo que acababa de pasar no era un sueño, porque todo lo ocurrido seguía en mi teléfono. 3. Creo que no me veo muy bien ahora mismo. Me temblaban las manos y las piernas. Intenté levantarme, pero fallé varias veces. Es el fin del mundo. ¿Cómo podía ser el fin del mundo? Mi mente daba vueltas con preguntas, y tantas resonaban en ella que sentía que iba a estallar. Sabía que debía llamar a mis amigos y familiares ahora mismo para avisarles, pero eran las 3 de la madrugada, ¿y quién me iba a creer? Si a eso le sumamos el incidente de hace un momento, estaba claro que el asunto seguía manteniéndose en secreto. El gobierno siempre me ha apoyado mucho. Quizás no eran zombies, sino otro tipo de rabia, o un lunático fugado de un manicomio. Aunque seguía intentando excusar lo que acababa de pasar, mis manos temblorosas no pudieron evitar buscar en internet noticias sobre zombies y el fin del mundo. Pero era obvio que solo encontré novelas, películas y chistes de gente haciendo cosas por diversión. No había ni una sola pista útil. Era evidente que todos seguían en un estado de alegría, sin señales del fin del mundo. Los mensajes ocasionales eran solo quejas sobre confinamientos y epidemias.
Era evidente que se habían acostumbrado. Justo cuando pensé que se me había acabado la información útil, un video me llamó la atención. Científicos resucitan un virus de 45.000 años, el virus antiguo más antiguo conocido. He visto cuentos cortos como este antes, siempre disfruto de algunos chistes, pero este que vi hoy fue particularmente perturbador. Al final, el cartel decía, debido a un error de laboratorio, el virus se filtró, lo que podría causar cierta propagación. Espero que estés bien. No parecía una publicación útil, ni mucho menos una broma. Parecía más bien una nota de suicidio. Efectivamente, cuando intenté volver a verlo, el video había desaparecido y no pude encontrarlo en línea. Me encogí aún más. Aunque manifesté incredulidad y busqué pruebas para refutar sus afirmaciones, un pensamiento aterrador me invadió, decía la verdad. En un instante, innumerables escenas de películas y novelas de zombies persiguiendo y devorando gente en el apocalipsis pasaron por mi mente. La sangrienta escena era terrible. Aunque los protagonistas siempre triunfaban al final, sabía que yo no sería el protagonista. Sin habilidades de supervivencia y con una constitución débil, si salía de verdad, sería de los primeros en ser devorados. Por no mencionar que la comunidad estaba confinada, así que no podía salir. Un momento, sí, estamos confinados. Nuestro país es diferente al suyo. Aunque de verdad fuera el apocalipsis, el gobierno no lo dejaría pasar. Piensa en el SARS, piensa en la COVID-19, piénsalo. ¿Pero qué pasaría si? ¿Y si de verdad fuera el apocalipsis y los zombies estuvieran a la orden del día? Pensando en esto, finalmente decidí que no podía quedarme sentado esperando la muerte. Aunque creía en el gobierno, tenía que prepararme para ambos escenarios. Primero, independientemente de si era realmente el apocalipsis o no, tenía que contárselo a mis padres. Aunque no lo fuera, el confinamiento era real, y definitivamente se trataba de otra epidemia viral. Era absolutamente crucial protegerme y no andar corriendo. Así que, antes de las 4 de la mañana, llamé a mi madre. No es agradable llamar a alguien en mitad de la noche y molestarlo, pero era demasiado tarde para preocuparse por eso. Nadie contestó la primera vez, así que seguí llamando. La segunda vez, después de unos cuantos timbres, alguien contestó. ¿Qué pasa? Es medianoche. ¿Qué ha pasado? La voz ansiosa de mi madre resonó por el teléfono, y las lágrimas, que había logrado contener, brotaron de repente. Mamá, mamá, te lo digo, todo lo que voy a decir es verdad. Debes recordar esto. Recuérdalo. Se me hizo un nudo en la garganta al abrir la boca, incapaz de contenerlo. ¿Sabes? Llamar en plena noche debe ser algo serio. No tengas miedo. Háblame, y habla despacio. Oí una voz apresurada al otro lado, como si alguien estuviera a punto de irse. Mamá, no salgas. No salgas. Nuestro barrio está cerrado. ¿Dónde estás ahora? ¿En casa de mi tío? ¿En casa de tu abuela? ¿El barrio está en confinamiento? ¿Han descubierto una epidemia? No te preocupes. Solo fui a moler harina y hay verduras en la nevera. Es solo una cuarentena, terminará en unos días. Pensé que era algo serio. Tenía mucho miedo. Tu papá ya está vestido y listo para volver corriendo. Mi mamá se sintió aliviada al saber que era solo una cuarentena. Estaban claramente aterrorizados por mi llanto en medio de la noche. No es solo una cuarentena, mamá. Vi zombies. De esos que se comen a la gente en las películas. Esto no es solo una cuarentena. Créeme, tú y papá, refuercen la puerta ahora mismo. No salgan. Yo también cerraré la puerta. Es solo. Va. Mamá, nos vamos a extinguir. Estaba devastada. Tuve que bajar la voz porque tenía mucho miedo. No llores. ¿Has estado viendo tantas películas? ¿Cómo pudo pasar algo así? Tu papá y yo deberíamos volver. No vuelvas. No salgas. Créeme, grabé un video y te lo envié. Échale un vistazo. Subí el video rápidamente, pero en minutos, mi cuenta fue bloqueada. Al ver esto, mis padres no pudieron evitar creerlo. Lo vi. No te preocupes. Cierra la puerta principal primero. No quitamos la puerta de seguridad que dejó el dueño anterior. Tiene pestillos arriba y abajo. Ve a ponerlos primero. No se puede abrir desde afuera, así que es seguro.
Esa era la voz de mi padre. Y hay comida, María. Tienes que aprender a preparar tu propia comida. Puedes comer fácilmente lo que hay en casa durante 2 meses. Tu padre y yo estamos aquí y no podemos volver. Cuídate y no tengas miedo. Nuestro país es confiable, no pasará nada grave. Ese era el consejo de mi madre. En realidad, no me preocupaba la comida. Solo me preocupaban ellos. Estoy bien. ¿Y tú? No salgas y no dejes entrar a nadie. ¿Comes lo suficiente? Al menos estoy en el 9º piso. Mientras yo vigile la puerta, la gente común no puede entrar. Pero tienen un bungalow en el campo. Si algo sale mal, ellos serán los que corran peligro. No te preocupes. Tu abuela acaba de cosechar col, así que hay aún más comida. No te darías cuenta si no hubieras venido. Tiene un techo nuevo de acero inoxidable que te protege de todo, desde el viento hasta la lluvia. Cuídate. Volveremos en cuanto se levante el confinamiento. No salgas hasta que volvamos. Al otro lado del teléfono, mamá y papá insistían en todo, desde la comida y la ropa hasta la seguridad, insistiendo meticulosamente en cada precaución. Al fin y al cabo, nadie podía predecir qué pasaría después, y ya era demasiado tarde para prepararse. Solo podíamos aprovechar al máximo lo que teníamos. Después de colgar, me limpié la cara y me dispuse a cerrar la puerta con llave. La seguridad era lo primero, después de todo. Pero al llegar a la puerta, un pensamiento me asaltó de repente: armas. Parecía que no teníamos equipo de defensa personal en casa, salvo un cuchillo de cocina. 4. Estaba envuelto como una bola de masa. Sí, estaba fuera. Como me preocupaba no tener equipo de defensa personal en casa, después de pensarlo mucho, decidí arriesgarme. Eran más de las 4 de la mañana, y ni siquiera los ancianos que hacían ejercicios matutinos habían salido. Debería ser seguro salir ahora. También me preguntaba si los zombis podrían atacarme de repente o si aparecería algún vecino extraño. Así que cogí mi cuchillo de cortar huesos y me colé en el ascensor. Como este es un barrio antiguo, no había cámaras de seguridad en nuestro ascensor. La familia mayor de enfrente no tenía cámaras de seguridad ni cerraduras inteligentes instaladas en la puerta, así que supuse que nadie me vería salir. Con miedo, subí al primer piso. Recordé que había un hacha de bomberos en el armario de incendios. Como este armario suele estar sin llave, solo sellado, lo abrí con cuidado y, efectivamente, seguía allí, no solo el hacha, sino también 2 extintores. Llevé el hacha y los extintores al ascensor y los volví a cerrar. No estaba seguro de si había cámaras de vigilancia en el primer piso, pero lo había empaquetado así. Incluso si alguien lo revisaba más tarde, con 11 pisos, no sería fácil saber quién se lo llevó. Ya lo averiguaré. Llevé mis pertenencias a casa, cerré todas las puertas de seguridad y luego la puerta principal. A menos que hubiera algún accidente, no saldría de casa hasta que estuviera a salvo. Si esas cosas entraban, lo dejaría al azar, pensé. Después de guardar mis cosas, encendí el ordenador y seguí navegando por internet, preguntando de vez en cuando a mis padres para tranquilizarlos. Antes de darme cuenta, amaneció. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del balcón, proyectando algunos destellos moteados. Como las cortinas no eran especialmente gruesas, la habitación estaba en penumbra, pero no afectaba en nada. Había decidido dejar las cortinas abiertas. También dejé las luces encendidas para que nadie notara mi llegada. Mientras tenía una vista despejada, primero hice un inventario de mis provisiones. No te habrías dado cuenta hasta que las vi, pero eran bastantes. Para una sola persona, podría tener suficiente para 3 meses, no para 2. Primero, llené 2 cajones del refrigerador con los alimentos congelados para la olla caliente que había comprado antes, rollitos de carne y albóndigas. En el fondo, estaban las costillas de cerdo congeladas de mi madre, muslos de pollo, lonchas de pescado salado y otras cosas. También encontré 2 trozos de tofu congelado. La sección de conservación contenía las verduras que pedí, junto con el repollo, los tomates, los pepinos y las patatas que mi madre había comprado antes. Al fondo, había 2 botellas de salsa. El armario del arroz y la harina también estaba lleno. Además del arroz y la harina, también había un montón de productos secos como fideos secos, piel de tofu, hongos negros y dátiles rojos, todos listos para comer después de remojarlos y cocinarlos. Además de todo eso, compré 2 bolsas grandes de bocadillos para desahogar mi frustración. Solo con esto me alcanzarían para una semana.
Incluso encontré una caja de vino debajo de la cama de mi padre. No esperaba que este marido dominado se atreviera a cometer semejante crimen. Ahora me han pillado. Después de ordenar mis provisiones, me sentí un poco más segura de mi futuro. Era casi mediodía cuando terminé todo esto. Me pregunté si alguien estaría cocinando, pero el aroma se coló por la rendija de la puerta y me llegó a la nariz. Era tan fragante. Después de una mañana ajetreada, tenía mucha hambre. Fui de puntillas a la cocina. Como el cristal estaba cubierto con una película protectora, la gente común no podía ver lo que pasaba dentro. Así que decidí cocinar durante el día y evitar encender las luces por la noche, y mucho menos la estufa. Innumerables obras literarias y cinematográficas me han enseñado que, al final de los tiempos, la naturaleza humana suele ser más aterradora que los zombis. Esta es mi forma de tomar precauciones. Después de comer, limpié. En esta época tan especial, necesitábamos ser frugales. Así que la única basura que llevé fue mi bolsa de fideos instantáneos y unas hojas de lechuga podridas. Incluso mordí algunos tallos viejos, que antes no comía. Después de todo esto, llamé a mis padres a casa de mi abuela para ponernos al día sobre la situación. Entonces, mis padres me dieron ánimos. Después de la llamada, volví a ver vídeos en línea y empecé a descargar algunas películas apocalípticas en mi ordenador. El arte nace de la vida, así que no está de más aprender más. Cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que términos como apocalipsis, virus y zombies parecían estar bloqueados. No los encontraba en línea. Algunos podrían decir, bueno, ¿y entonces por qué no usaría una VPN para acceder a Internet? Pero como tengo que pagar una suscripción a una aplicación incluso para ver series, ¿cómo podría usar una VPN? Así que, durante 2 horas, observé, pero no me salió nada más que dolor de ojos. El primer día de cuarentena transcurrió así. Después de cenar, me di cuenta de que todos los titulares en mi teléfono eran las últimas noticias del gobierno central. Recientemente, la epidemia ha resurgido en muchas zonas. Las investigaciones han demostrado que se trata de una nueva variante del virus, altamente contagiosa y de rápida propagación. Así que, si alguien tiene fiebre y se le pone la cara verde, llame inmediatamente a la línea directa de prevención de epidemias. Cuando se supo la noticia, todo el país se quedó en shock. ¿Un nuevo virus? ¿Y verde? ¿No debería alguien con fiebre alta tener la cara roja? Mucha gente en línea seguía creando memes sobre la situación, pero como ya había adivinado la verdad, sentí un escalofrío. Por suerte, la zona de alto riesgo estaba justo en nuestro condado. Aunque ya estábamos al borde de la frontera, seguíamos estando incluidos. Creo que nuestra ciudad ya debe estar completamente rodeada por ellos. Lo único que agradezco ahora mismo es que mis padres no estén en casa. La casa de mi abuela, aunque no está muy lejos de la mía, está en la ciudad vecina. Zombies apocalípticos. ¿Cómo me topé con uno? ¡Qué vida tan horrible! 5. Como esta epidemia implica una cuarentena y control a nivel nacional, con el brote de COVID-19 de hace unos años como ejemplo, esta cuarentena a gran escala no causó mucha conmoción. La gente solo se quejaba de salarios desperdiciados y deudas hipotecarias. Luego, el gobierno implementó una serie de políticas de subsidios, y ahora las quejas han cesado. Todos aprovechan para descansar y relajarse a expensas públicas. Al fin y al cabo, solo se están divirtiendo. Los que no lo saben siguen divirtiéndose, incluso celebrando una fiesta. Por ejemplo, arriba, el ruido no ha parado desde el anochecer, dindón, dindón, dondón, dondón. En un día normal, iría a buscarlos por la mañana, pero ahora solo puedo soportarlo. Me escondí tras las cortinas, observando con cautela la puerta principal. No es que sea un fisgón, pero es la única manera en que puedo sentirme tranquilo ahora mismo. Mientras observaba, vi a un grupo de personas salir de un coche patrulla negro por la puerta, aparentemente dirigiéndose al complejo. ¿Qué estaba pasando? Corrí las cortinas con cuidado, temeroso de dejar siquiera un resquicio. La cámara de mi teléfono solo mostró un pequeño destello. Parecía que se dirigían hacia nuestro edificio. ¿Podría haber alguien infectado allí? Debido al ángulo, el teléfono los perdió rápidamente de vista. Pronto, oí ruidos aún más intensos provenientes del piso de arriba. ¿Me equivocaba? ¿Habían venido para solucionar las molestias del ruido? El ruido de mi piso se apagó y vi al grupo salir. Pero parecía que faltaban 2 personas. Claro,
podrían haberse ido a hacer otra cosa, o tal vez estuvieran negociando con los de arriba. Observé el complejo vacío un rato más. Salvo por algún que otro cambio de guardia en la puerta, no había nada más que un silencio interminable. Pensé que quizá el chat nos había advertido de no hacer ruido. El complejo estaba realmente inquietantemente silencioso. Antes de acostarme, volví a llamar a mis padres para ver cómo estaban y me hundí en la cama. Hacía un poco de frío para ser noviembre. Me preguntaba si la calefacción por suelo radiante habría llegado este año, o si siquiera estaría disponible. Quizás era el frío, o quizás solo le estaba dando demasiadas vueltas, pero cuando me desperté, todavía estaba oscuro. Miré mi móvil y vi que eran las 2 de la madrugada. El insomnio me atacó de nuevo. Me puse mis zapatillas silenciosas y revisé la puerta principal. Estaba en buen estado, y la cámara de seguridad no mostraba a nadie sospechoso. Para ser más precisos, no había aparecido nadie. Después de comprobarlo todo, volví al mismo sillón reclinable en el que había estado el día anterior y comencé a observar en silencio las farolas de la calle. No quería mirar el móvil ni ver la tele. Yo tampoco podía dormir, y lo único que quería era estar en trance. No sé cuánto tiempo estuve en trance. Cuando recuperé la conciencia, oí que algo caía al suelo arriba, con 2 golpes sordos. Luego todo volvió a la calma. Un rato después, un grupo de personas apareció abajo. A juzgar por su número, debían ser de la patrulla de la entrada, pero esta vez parecían llevar algo al salir. No llevaba mi teléfono por la noche, así que no podía ver con claridad. Para cuando saqué el teléfono, hacía rato que se habían ido. Fue entonces cuando me di cuenta de lo oscura que estaba la noche. ¿Dónde estaban las farolas? No me había dado cuenta de que en algún momento se habían apagado todas, sin dejarlos ni siquiera en la distancia. No había luna en el cielo, solo unas pocas estrellas. Cerca, solo brillaban las luces rojas y azules de los coches patrulla. Todo estaba completamente negro. Por fin comprendí por qué los antiguos describían la oscuridad como completamente negra, completamente negra. Me recosté en mi sillón reclinable y agité la mano frente a mis ojos. Estaba completamente oscuro. No recuerdo cuando me quedé dormido, pero al día siguiente me desperté todavía en mi silla, con la nariz tapada. Estar enfermo en ese momento era algo serio, así que no me atreví a esperar. Rápidamente encontré mi botiquín y tomé un puñado de medicina para el resfriado, una cantidad generosa, para intentar cortarlo de raíz. Después de terminar la medicina, comí algo más. Considerando que necesitaba entrar en calor debido al resfriado, fui a la habitación de mi madre a buscar 2 mudas de ropa. Atónito, encontré 2 mantas eléctricas encima del armario, una grata sorpresa. Las extendí para no resfriarme, aunque no me atreviera a encender el aire acondicionado. Después de un rato, la medicina hizo efecto. Quizás tomé demasiado. Me sentí mareado y solo quería dormir. Me obligué a hacer una llamada y volví a la cama, esta vez con la manta eléctrica puesta. No sé cuánto dormí, pero me dolía la cabeza y casi me caigo al levantarme. Fui al baño y me lavé la cara para despejarme. De vuelta en mi habitación, miré la hora y me di cuenta de que mi teléfono estaba muerto. Lo cargué y lo encendí. Ya eran las 9 p.m. Rompiendo mi récord de sueño otra vez. Había dormido más de una noche entera. Quería llamar a mis padres. Estarían muy preocupados si no hubiera estado en contacto en un día. Pero no pude comunicarme. Mi teléfono está roto. Quizás probaría WeChat. Aunque mi cuenta principal estuviera bloqueada, ¿qué pasa con mi cuenta secundaria? Entonces me di cuenta de que mi cuenta de WeChat en mi computadora solo tenía un signo de exclamación rojo. Resultó que el problema no era mi teléfono, sino la falta de señal. 6. Hoy es mi 5.º día de cuarentena y el tercero sin señal. Hoy, la comunidad repartió provisiones a todos los hogares. Desde mi ventana, vi varios camiones grandes entrar al complejo. A través de la reproducción del control de acceso, pude ver claramente el contenido: una bolsa grande de harina, una bolsa grande de arroz, algunos condimentos y algunas verduras de larga duración. Vi a un miembro del personal quedarse un rato en mi puerta, quizás intentando confirmar que no había nadie, pero finalmente se fue. Después de todo, si había alguien, ¿por qué no reclamaría las provisiones? Eran gratis. Por la noche, vi salir los camiones de provisiones y la puerta se volvió a cerrar. Quizás gracias a la distribución de hoy, todos tuvieron suficiente. Por la noche, el aroma tentador volvió a filtrarse por la rendija de la puerta.
También preparé una comida hoy, sopa de dumplings. La receta es sencilla, pero no estaba especialmente sabrosa. Como no tengo wok, y casi me ahogo salteando comida hace 2 días por miedo a encender la campana extractora, la he estado hirviendo en agua desde entonces. Primero, es cómodo. Segundo, no huele tan fuerte y es más seguro. Comí un plato de sopa de dumplings con verduras encurtidas, mirando la olla, pensando que tendría suficiente para mañana. Como no tengo internet, no tengo ni idea de lo que pasa afuera. Pero también, como no tengo internet, he tenido más tiempo para pensar. Después de pensarlo y repasar lo que pasó en los últimos días, creo que la familia de arriba probablemente no estaba de fiesta ese día. Sumado a las cosas que se llevaron en mitad de la noche, sospecho que la familia de arriba podría haberse infectado. El apagón en toda la ciudad probablemente sea para evitar el pánico. Nuestro país debería estar investigando diligentemente entre bastidores. Al fin y al cabo, una epidemia es diferente a un virus zombie. Aunque en las series todo el mundo habla de volarles la cabeza a los zombies, si te encuentras con uno, solo causará pánico y una pérdida total de control. Pensando en esto, de repente me sentí bastante despreocupado. Quizás si realmente llegaba al final, aún podría sobrevivir. Pensando en esto, de repente me reí. Cuando llega el momento en que es demasiado tarde, es mejor morir. Vivir es demasiado doloroso. Hoy es el día 15 de mi cuarentena y está lloviendo. Dicen que la lluvia de otoño trae frío, pero esta no es una lluvia de otoño, debe ser una lluvia de invierno. La temperatura interior alcanzó los 12 grados Celsius hoy, y ya me puse ropa abrigada. Desde que el cielo empezó a oscurecerse y a llover hace unos días, he llenado mi casa de agua potable. Como innumerables novelas y películas nos dicen que la lluvia en el apocalipsis contaminará las fuentes de agua limpia, no estoy seguro de si es cierto, pero he hecho algunos preparativos. La lógica dicta que no deberíamos poder beber agua del grifo libremente desde el momento en que estalle el apocalipsis. Pero como no tengo agua embotellada, mejor me la bebo. En el peor de los casos, la herviré unas cuantas veces más. El día 16 de cuarentena, me cortaron el suministro de agua. Dios mío, esto no puede ser cierto. ¿Estaba el agua contaminada? ¿O envenenada? Mis pensamientos volaban hacia lugares indescriptibles, quizás debido a la falta de interacción humana. Últimamente me lo he pasado genial imaginando cosas, e incluso 2 toallas de diferente color podrían componer una historia desgarradora. Como dice el dicho, me estoy volviendo loco de aguantar. El día 18 de cuarentena, volvió el agua. Decidí esperar y usarla. Todavía tenía agua a mano, así que la usaría primero. Era una buena oportunidad para ver si el agua estaba filtrada y era segura. El día 28 de cuarentena, alguien llamó a mi puerta. Aunque siempre he sido frugal con las verduras, en los últimos días me había comido todas las de hoja verde. Ahora, las únicas verduras comestibles que quedaban en casa eran las patatas de larga duración y los tomates congelados. Imagino que todos los demás están en una situación similar. Ese día, acababa de sacar unas patatas ya cocidas del refrigerador, con la intención de comer algunas con salsa de soja. Al fin y al cabo, era de noche, así que una comida sencilla estaría bien. Apenas había dado unos bocados cuando oí un ruido extraño fuera de la puerta. Sentí como si algo rozara contra metal. En el silencio absoluto, cualquier movimiento, por pequeño que fuera, se magnificaba enormemente. Me acerqué con cautela y encendí la pantalla. Efectivamente, había gente afuera, intentando abrir mi puerta de seguridad. El mayor vigilaba, mientras que el menor jugueteaba con la cerradura, aparentemente intentando abrirla. Mi casa estaba en el punto de mira. Mi corazón dio un vuelco al ver esto, y entonces no pude evitar temblar. Se atrevieron a forzar las puertas de la gente a pesar de que solo estaban en cuarentena. Si el apocalipsis realmente estallaba, ¿quién sabía qué harían? Especialmente a uno de ellos, lo conocía personalmente, el hombre de 60 años que vivía enfrente. Quizás incapaz de abrir la cerradura, el joven se impacientó cada vez más. Viejo Joe, ¿estás seguro de que no hay nadie en casa? Claro que llevo mucho tiempo observando. Nunca enciende las luces, ni siquiera cuando reparte provisiones. Definitivamente no es su casa. Al ver la expresión de confianza del viejo Joe, me sentí aliviado. Por suerte, fui cauteloso. Si hubiera sabido que estaba solo, habría corrido un gran peligro. Entonces no te molestes con el alambre. USA solo las pinzas. Es más rápido.
El joven soltó el alambre y se giró para bajar las escaleras, aparentemente a buscar sus herramientas. El viejo Joe, que vivía al lado, se había ido a casa y había vuelto con un destornillador. No pude evitar maldecirlos por dentro por su inhumanidad. Tenían bastantes herramientas. Parecía que estaban decididos a entrar. Me pregunté si mis preparativos los asustarían. Poco después, el hombre que abrió la puerta regresó con las pinzas. Eran realmente grandes y robustas. Si de verdad nos enfrentábamos, mi hacha de bombero no sería suficiente para derrotarlo. Los vi afuera, haciendo gestos para golpear, y puse la mano en la parte inferior de la mosquitera. En cuanto bajaron las pinzas, una alarma estridente sonó en el pasillo. Alarma, alarma, alguien está entrando, alarma, alarma, alguien está invadiendo. La alarma estridente se hizo cada vez más fuerte, resonando por todo el silencioso pasillo. ¡Mierda! Ah. Subiendo la imagen del intruso, preparándome para llamar a la policía. Al oír la alarma, el arrogante que había entrado en mi habitación huyó como un rayo, sin siquiera llevarse sus herramientas. Al verlos huir, finalmente me sentí aliviado. Me tomé un momento para apagar la alarma. Por suerte, no eran muy entendidos en electrónica. Alguien más joven podría haberlos engañado. Desde que se cayó el internet, no solo la alarma automática está desactivada, sino que incluso la grabación de video no funciona. Solo puedo ver el exterior gracias al sistema de control de acceso que compré antes, que tiene una función de vista desconectada. Si no, habría sido muy difícil. Supongo que debo tener más cuidado de ahora en adelante. 7. Día 35 de cuarentena. Ha hecho viento estos últimos días y la temperatura dentro ya ha alcanzado los 9 grados centígrados. Debe de estar bajo cero afuera. Desde que alguien entró en mi habitación, he movido el sofá a la puerta y he estado durmiendo. Desde entonces, lo he estado haciendo, porque me he dado cuenta de que no puedo dormir en ningún otro sitio. El cielo estaba gris desde la mañana de hoy, y la casa se oscureció aún más. Al mediodía, empezaron a caer copos de nieve. No de esos esponjosos, sino de esos que se sentían como partículas de sal, tan fríos y duros como el viento de afuera. Hoy hacía un frío terrible, así que me di el gusto de comerme una olla caliente. El olor de esta comida era tan fuerte que normalmente la evitaría, pero hoy hacía demasiado frío. Me senté en una silla junto al dormitorio, comiendo mientras observaba la puerta principal. Últimamente se ha convertido en mi pasatiempo habitual. Estoy tan deprimida que solo ver a alguien en la puerta de vez en cuando puede calmar mi creciente ansiedad. Hoy, estaba observando distraídamente cuando noté que alguien salía. Vi a la persona dirigirse a la puerta y, tras un intercambio inexplicable, se produjo una pelea. ¿Se estará volviendo loco, buscando pelea? Observé su discusión en silencio mientras comía, como si estuviera viendo una película muda. Después de un rato, los alborotadores se fueron y yo continué comiendo. Justo cuando me debatía si terminar mi sopa picante, más gente llamó a la puerta. No sabía si este grupo era el mismo que los anteriores, pero claramente tenían malas intenciones. Después de un rato, los 20 alborotadores se fueron, y luego llegaron varios grupos más. Entre ellos, vi al hombre que había llamado a mi puerta antes. Parecía que nuestro edificio también estaba involucrado. Quizás con alguien a la cabeza, durante los 2 días siguientes, la gente siguió llegando a la caseta de vigilancia, algunos incluso enfrentándose a peleas directas con los guardias de seguridad. 2 días después, hoy resultó ser un día inusual. No me desperté solo, me despertaron ruidos en el pasillo. Cuando el ruido se desvaneció, miré por detrás de las cortinas. No me había dado cuenta cuando un grupo de personas estaba afuera, algunos armados con palos, otros incluso con cuchillos de cocina. ¿Qué estaban haciendo? ¿Iban a empezar una pelea? No me atreví a exponerme, pero el estrecho espacio en las cortinas me impedían ver. Apenas distinguía que parecían reunirse para discutir algo, y luego marcharon en una imponente procesión hacia la puerta principal. Finalmente logré asegurar mi teléfono para ver qué estaba pasando, y lo que vi fue impactante. Estaban peleando con los oficiales afuera. Era un ataque descarado contra la policía. Entonces, el giro de los acontecimientos me tomó por sorpresa. Ahuyentaron a los oficiales. Sí, habían ganado. No sé cuál era su mentalidad, pero de hecho, arrancaron el metal de la puerta y escaparon. Ahora todo el lugar estaba completamente despejado. Más de 100 personas trabajan increíblemente rápido.
Observé con impotencia cómo la comunidad pasaba de ser un búnker defensivo a un túnel abierto por sus propias fuerzas en menos de media hora. Mi corazón se aceleró al ver esto. Esto no debería ser posible. La gente como yo, que sigue las normas tan de cerca, no debería estar tan loca. Justo cuando estaba desconcertado, la gente que se había ido regresó con un montón de cosas. Parecía que se habían vaciado. Un pequeño supermercado. Por la velocidad con la que regresaron, supuse que su objetivo era el supermercado que estaba fuera del complejo. El dueño es un vecino, ¿así que estaban simplemente vaciando el pequeño supermercado? Probablemente no. Vaciar el pequeño supermercado probablemente era solo un trabajo secundario. Quizás. Ya veo. Probablemente era una manifestación o una expresión de descontento. Solo hemos distribuido provisiones 2 veces desde que comenzó el confinamiento, la más reciente hace un mes. Quizás hay suficiente comida, pero las verduras no duran ni un mes. Entonces, ¿están desesperados por verduras? ¿O están insatisfechos con el trato que reciben en casa? ¿Se están volviendo locos sin internet? Posiblemente todas estas. Varias razones llevaron finalmente a esta protesta. Pero incluso si estaban enojados, no deberían haber derribado la valla metálica. Es una cuestión de vida o muerte. Suspiré en casa, y no tenía ni idea. Pasaron 2 días más, y siguieron saliendo, y los agentes que habían sido golpeados no volvieron a aparecer. Así como observaba desde mi ventana todos los días cómo empezaban a aparecer cambios. Había caos en la entrada principal, y entonces, entre gritos, una camioneta irrumpió en el complejo. Algunos intentaron intervenir, pero fueron atropellados sin piedad. La camioneta desapareció de mi vista en un instante. Algunas personas corrieron hacia los caídos, intentando rescatarlos, otras intentaron perseguir el coche que los atropelló, otras deambulaban aturdidas, y aún más gente corrió hacia la entrada, sin saber qué hacer. Justo cuando estaba a punto de concluir mi observación del día, la gente de abajo empezó a huir de repente. Miré más de cerca y me horroricé. 8. Vi a alguien arrastrándose repentinamente sobre la persona herida. Al observar más de cerca, me di cuenta de que no estaban administrando primeros auxilios, sino comiendo. La escena aterrorizó al instante a la gente de abajo, haciéndoles gritar. Pero los gritos solo atrajeron a más infectados. Antes de que me diera cuenta, más de 20 infectados de aspecto extraño se habían reunido fuera del muro. Tenían las caras verdes, las extremidades rígidas y retorcidas. Quizás fueron los gritos, o quizás el olor a sangre, lo que los animó. Corrieron como locos hacia el complejo residencial, algunos incluso escalando la valla de 2 metros de largo cubierta de púas. Los infectados, tras escalar la valla, arrastraron sus ropas, desgarradas por las púas, y mordieron el cuello de la persona más cercana, con la sangre corriendo por sus rostros. ¡Corran! ¡Hay un monstruo! ¡Ah! Quienes gritaban a gritos entre la multitud fueron derribados por los infectados antes de que pudieran terminar sus palabras. Sus piernas y pies, ya torpes, se convirtieron en las primeras víctimas. La planta baja se convirtió de repente en un infierno ensangrentado. Me aferré a las cortinas con fuerza, temblando por todas partes. Una fuerte sensación de asfixia me invadió gradualmente. Recuperé la conciencia y me di cuenta de que había estado tan nervioso que había olvidado respirar, casi asfixiándome. Respiré hondo y me abalancé hacia la puerta. Mi único pensamiento era, bloqueen la puerta. No dejen entrar a esas cosas. Al acercarme a la puerta, oí el ruido metálico de un movimiento violento en el pasillo. Parecía que alguien había entrado corriendo en el edificio. ¿Era un superviviente o una persona infectada? Con manos temblorosas, abrí la pantalla de control de acceso. Tenía que verlo con mis propios ojos, fuera lo que fuese. Sabía que cuanto más imaginaba lo desconocido, más me paralizaría. Era mejor afrontarlo. De frente. La primera persona que apareció en la pantalla fue un hombre desconocido, probablemente de mi edad. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, rápido, debía de estar bien. La segunda persona, para mi sorpresa, fue el hombre que había forzado mi puerta. Se detuvo un momento y, de repente, con algo en mente, se abalanzó y pateó la puerta principal. La puerta de seguridad de hierro hizo un ruido metálico. Maldita sea. ¿Por qué no hizo ruido? Le dio 2 patadas más con fuerza y siguió corriendo escaleras arriba, maldiciendo. Justo entonces, llegó el ascensor. Con un din,
las puertas se abrieron, revelando a los zombis infectados, que seguían alimentándose, y al hombre muerto al otro lado de la calle. Quizás el sonido de la puerta de seguridad atrajo a los infectados. Se tambalearon hacia mí, luego se dieron la vuelta y subieron las escaleras. Los vi acercarse, una imagen de cerca y en alta definición quedó capturada en la pantalla. Pensé que si sobrevivía, jamás olvidaría esta escena. Esperé a que los infectados desaparecieran de la pantalla antes de exhalar lentamente. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, un rotundo recordatorio de que seguía vivo. Me apoyé en la pared y me deslicé lentamente. Fue aterrador, realmente aterrador. Los infectados eran aterradores, pero la naturaleza humana era aún más aterradora. Entonces comprendí la intención del hombre al patear la puerta. Quería activar mi alarma para atraer a los infectados y ganar tiempo para salvarse. Pero lo que no sabía era que yo estaba configurando la alarma manualmente desde dentro, no era automática en absoluto. Por supuesto, no sabían que yo seguía dentro. Intentó patear la puerta para salvarse, pero en realidad lo retrasó, perdiendo el tiempo. En cuanto a si finalmente escapó, no lo sé. Tardíamente me di cuenta de algo. ¿Por qué sube corriendo? No está su casa abajo, murmuré. La última vez bajé a buscar las herramientas. A menos que. Vive arriba, así que la nuestra no debería ser la primera en ser atacada. Este hombre no es solo un ladrón, probablemente es un reincidente. La última vez corrí un verdadero peligro. Por suerte, escapé. Por suerte, lo hice. En ese momento, de repente, deseé que los infectados lo alcanzaran. Si sobrevivía, podríamos ser nosotros los que corriésemos peligro. Sabía que, después de todo, había cambiado. Como los infectados aparecieron tan repentinamente, la comunidad acababa de retirar las barreras de aislamiento y los residentes estaban dispersos. El resultado final era predecible. Miré por las rendijas de las cortinas. Después de una noche, la mayoría de las personas atacadas habían sufrido mutaciones. Salvo algunos casos dispersos, casi todos los que habían caído se habían levantado. ¿Qué indica esto? Sugiere una alta tasa de infección, pero después de observarlos toda la noche, parece que la tasa de mutación entre estos infectados no es tan rápida. Algunos mutaron después de 2 horas, otros después de 5 o 6. Como estaba bastante lejos, no podía ver con claridad lo que sucedía bajo tierra, así que el anciano infectado que llamaba a la puerta con entusiasmo se convirtió en mi objeto de observación. Sí, este anciano también había mutado. Aunque estaba gravemente herido, la lesión más grave fue en el brazo, así que esta mañana se levantó tenazmente y empezó a llamar lentamente a su puerta. Don, 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 don. Los sonidos, uno tras otro, no eran fuertes, pero sí aterradores, como si cada uno fuera un golpe en la frente, un zumbido. El anciano llamó toda la mañana, y yo observé toda la mañana. Del pánico inicial, a la autodestrucción posterior, al estado actual de espera y reflexión. Estaban claramente muertos, así que ¿cuál fue la conexión que los devolvió a la vida? ¿Y por qué seguía llamando a su propia puerta? ¿Anhelaba inconscientemente volver a casa o había algo más que lo atraía? ¿Podría ser el olor de una persona viva? Entonces, ¿por qué no llamó a mi puerta? Justo cuando estaba desesperada, la puerta de enfrente se abrió de repente y salió la anciana. Algo parecía extraño en ella. Deja de tocar. Me culpas por mandarte abajo a protestar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo ir contigo? Antes de que la anciana pudiera terminar, el anciano se abalanzó sobre ella y le mordió el cuello. Entonces, un líquido rojo salpicó el suelo y el pasillo volvió a quedar en silencio. La escena ocurrió tan de repente que tuve que taparme la boca con fuerza, temerosa de gritar. Después de todo, murió ante mis ojos, así que era difícil no sentir miedo. Miré fijamente la pantalla, aterrorizada, pero no podía esperar. Temía que entrara en mi casa y me mordiera la garganta en cuanto saliera. Observé en silencio. No sé cuánto tardó mi abuela en quedarse completamente quieta. El anciano transformado también se levantó. Parecía una marioneta, dando varias vueltas alrededor de la puerta antes de volver a entrar tambaleándose. Entonces oí el ladrido agonizante del perro y, de repente, todo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo estuve observando desde la puerta. Solo recuerdo haber observado desde el momento en que mi abuela se fue, hasta que se levantó de nuevo después de morir. Se parecía a la persona infectada que había salido del ascensor. Venas negras y abultadas adornaban su piel verde.
Sus ojos eran saltones, como los de un pez. Lo más extraño fue que algo parecido a escamas de pez apareció en sus manos y cara, o tal vez arrugas, lo que lo hacía aún más inquietante. Se levantó y dio unos pasos hacia mi casa, luego retrocedió ante mi mirada aterrorizada. No sé por qué retrocedió. Quizás no buscaba nada aquí. O había algo que no le gustaba. En fin, retrocedió y entró lentamente en su casa. ¿Cómo podía reconocer aún su propia casa después de una transformación tan extraña? ¿Cómo podía siquiera recordar volver a casa? Estoy realmente desconcertado. 9. Hoy es el día 50 de cuarentena. Si no ocurre nada inesperado, la Nochevieja de hoy debería ser animada y conmovedora. Mis verduras han desaparecido por completo. Incluso a las cebolletas que mi madre plantó en el balcón les han arrancado las hojas. Por la falta de verduras, me está empezando a doler la garganta y me sangran las encías. He recurrido a beber hojas de té en agua y comerlas, con la esperanza de que ayude. Desde la última invasión de los infectados a la comunidad, mucha gente se ha contagiado. Así que ahora hay aún más mutantes vagando por la planta baja. Odio admitirlo, pero estos sí son zombies. Si hay alguna diferencia entre ellos y los zombies de las películas, es que dan aún más miedo. Al fin y al cabo, no se permitieron mostrar las escenas porque eran demasiado terroríficas. Pero la realidad es un infierno. Debido al frío, estos zombies no se han descompuesto mucho. Mirando desde arriba, cada uno parece relativamente intacto. Hace unos días, mientras observaba a los zombies, hice contacto visual con uno que cayó del edificio de arriba. Aunque fue solo un instante fugaz, el miedo me seguía provocando pesadillas. También empeoró mi insomnio. Empecé a perder el pelo e incluso rompí a llorar. Sabía que estaba enfermo. Día 55 de cuarentena. Hoy iba a ser diferente porque vi gente viva en la pantalla. No sé cómo son los residentes de los otros edificios, pero estas pocas personas son las primeras que veo vivas desde el brote de zombies en la comunidad. Los vi bajar las escaleras con cautela y mirar hacia abajo. Quería advertirles sobre los zombies de al lado, pero no sabía cómo. Justo cuando estaba pensando qué hacer, aparecieron los zombies de al lado. ¡Mierda! ¡Hay más! El hombre que iba delante maldijo con un modismo chino y pateó a los zombies que se le echaban encima. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía las piernas cubiertas de chapa metálica. ¿Qué hacen ahí parados? Vamos, todos. El hombre les gruñó a los que estaban detrás. Justo cuando estaban a punto de cargar, otro zombi se abalanzó sobre él y, antes de que nadie pudiera reaccionar, le mordió el cuello. Ayúdenme. El hombre forcejeó para pedir ayuda, pero sus cómplices ya habían aprovechado la oportunidad para subir corriendo las escaleras. Con un chasquido, el hombre se quedó en silencio. Observé en silencio desde detrás de la puerta, con miedo de hablar, incapaz de hacer nada. Quizás fue un mal comienzo, o quizás por alguna otra razón, no lo volví a ver en los siguientes días. Solo hay una persona infectada por zombies en el pasillo, frente a mi puerta. Hoy es Año Nuevo chino, el primer día del Año Nuevo. Hoy me preparé un delicioso capricho por primera vez en mi vida. Al fin y al cabo, es Año Nuevo. Y después de observar un rato, descubrí que la razón por la que los zombies no se acercaban a mi puerta era por la basura. Sí, como no había nadie cerca, mi puerta se había convertido en un vertedero para la basura del otro lado de la calle. Aunque el frío no había deteriorado mucho la casa, aún desprendía un olor desagradable. Para comprobar mi hipótesis, hice un ruido a propósito para atraer su atención y luego vertí la salsa agria de brotes de bambú que había preparado con mis fideos de caracol por la rendija de la puerta. Efectivamente, se alejaron, y ni siquiera el ruido les interesó. Así que sí que cazan por el olfato. En ese momento, les agradecí sinceramente a quienes tiraban basura a mi puerta, aunque ya no la percibían. Me preparé unas costillas de cerdo, luego preparé una pequeña olla caliente autocalentable y la disfruté. Antes, tenía miedo de que me descubrieran, así que no me atrevía a comer algo con un olor tan fuerte. Ahora que sé cómo evitar a los zombies, por fin puedo comer. Si a eso le sumamos los 3 zombies de este piso, la mayoría de la gente no se atrevería a subir, lo que convierte mi casa en un refugio perfecto. Mientras comía caliente, me sentí profundamente agradecido al gobierno por garantizar las necesidades básicas de la gente incluso en estas circunstancias. El agua, la electricidad y el gas son abundantes y no se han cortado por ningún motivo, lo que me da una nueva motivación para sobrevivir. Día 60 de cuarentena. Hoy revisé mis provisiones.
Todavía me queda la mitad del arroz y la harina. Como tengo poco apetito y he estado controlando mi consumo de comida a propósito, todavía me queda bastante. Las frutas y verduras se acabaron hace tiempo. Las únicas verduras comestibles son las cebolletas que plantó mi madre, pero ya he arrancado las hojas. Todavía tengo 2 paquetes de fideos instantáneos, 3 ollas autocalentables y la mitad del pollo seco que compré como regalo para mi familia. Todavía me queda bastante carne congelada, porque antes no me atrevía a comerla. Todavía tengo algunos bocadillos. Todavía tengo media botella de salsa. Por suerte, encontré una caja de huevos de pato salados, lo cual fue una grata sorpresa. Viendo estas cosas, pensé que si era frugal, probablemente podría sobrevivir otros 2 meses, pero no sé qué pasará después. El mayor problema al que me enfrento ahora mismo no es la comida, sino los productos sanitarios. Debido a mi situación particular como mujer, algunas cosas son esenciales. Antes, para pasar desapercibida, cortaba y tiraba cualquier artículo usado por el inodoro. Ahora, el mayor desafío es quedarme sin compresas. Miré la ropa en mi armario y finalmente recurrí a mis vestidos de verano. Miré las tiras de tela que había retorcido en mi mano, preguntándome si serían útiles. Pero ya no había otra opción. Día 70 de cuarentena. Volví a ver gente viva, esta vez completamente armada. Se enfrentaron a los zombis y finalmente lograron echarlos por las escaleras. Vi a algunos vigilando el pasillo con armas, mientras otros entraban por la puerta opuesta y pronto emergían con las provisiones que habían encontrado. Parecía que tenían un buen botín. Entonces pusieron la mira en mi casa. Vi a varios acercándose, apartando la basura y dirigiéndose a la puerta principal. Parece que no hay nadie. Entremos a ver si hay algo de comer. Rápido. Si a Gamsi no le hubieran mordido antes, abrir cerraduras sería su fuerte. Escuché su conversación, con la mano temblorosa al pulsar el botón de alarma. Alarma, alarma, alguien está invadiendo. La alarma familiar volvió a sonar, acompañada de unas cuantas palabrotas. ¿Qué demonios? ¿Quieres morir? Haz que pare. No puedo. Olvídalo. Corre. Vienen zombis. Entonces abandonaron la puerta por completo y desaparecieron rápidamente del pasillo. Esperé deliberadamente unos segundos antes de apagar la alarma. En parte para parecer más convincente, y en parte porque necesitaba a los zombis. Cuando vi que se acercaban, respiré aliviado, pero entonces mi rostro cambió. Habían pateado la basura de mi puerta. 10. No sé si es psicológico o algo más, pero siempre siento como si los zombis que acaban de mudarse arriba estuvieran vigilando mi casa conscientemente. Como ya se ha pateado parte de la basura que ocultaba el olor, ya no hay tanta basura en la puerta. El olor también está menos disimulado. Para estar seguro, desenterré los brotes de bambú agrios que había puesto en remojo antes. Esta era mi última bolsa de brotes de bambú agrios. Abrí los brotes de bambú, los calenté en agua caliente y luego dejé que el agua se filtrara lentamente por las rendijas de la puerta. Cualquiera que haya probado los fideos de caracol conoce el poder de los brotes de bambú agrios, sobre todo desde que compré los que huelen mal. Con el aroma de los brotes de bambú agrios, los zombis de fuera volvieron a perder el interés en mi casa, pero sabía que era solo temporal. Una vez que el olor se disipara, seguiría siendo peligroso. Mi mayor prioridad ahora mismo era encontrar una nueva barrera contra el olor. ¿Alcohol? No. Aunque huele fuerte, podría despertar sospechas fácilmente, así que no debería usarlo a menos que sea absolutamente necesario. ¿Perfume? Lo siento, no tengo. Y ni hablar de perfume, ni siquiera tengo agua del inodoro. Después de pensarlo mucho, decidí buscar la comida congelada en el refrigerador. Encontré el pescado congelado. Dicen que el pescado y los camarones podridos están podridos, y el pescado podrido huele fatal. Inmediatamente descongelé el pescado. Como no sabía cómo hacerlo, cogí un poco de agua caliente y lo puse en un lugar cálido para que fermentara. Encontré unas botellas y las llené de agua caliente para mantener el pescado caliente, pero no funcionó. No lo echó a perder. Dejando el pescado podrido allí para que fermentara, volví a la puerta para comprobarlo. Ahora, han atraído a 4 zombis. En cuanto a los demás zombis, no sé. Estos zombis son tanto un peligro para la seguridad como una amenaza potencial para mí. Antes de siquiera pensar en mi siguiente paso, tuve que ser increíblemente cauteloso. Así que,
tras asegurarme de que era seguro, me retiré a la habitación, lo más lejos posible de la puerta principal para minimizar la propagación del olor. Ahora, ni siquiera me atrevía a caminar con zapatos, e intenté usar varios pares de calcetines para minimizar el ruido. Incluso bebía menos agua e iba al baño con menos frecuencia. Pasaron 3 días así, y el olor a brotes de bambú agrio se disipó, y mi puerta principal recibió su primer ban. El sonido no fue fuerte, pero sentí como un golpe en la cabeza. Rayos. Rayos. Como si dijera, te he encontrado. Reprimiendo el miedo, volví a encender la pantalla de la pared. Un zombi llamaba lentamente a la puerta. Quizás era escéptico, así que sus golpes no fueron intensos, más bien instintivos. Saqué el pescado fermentado que ya había fermentado y abrí la tapa. Un olor fétido, mezclado con olor a pescado, me golpeó en la cara. Mi pescado apestoso fue todo un éxito. Dejé que el jugo grisáceo, plateado y asqueroso se filtrara lentamente por la rendija de la puerta. En ese momento, no tenía ni idea de que olía afuera, pero el olor dentro de la casa no era agradable. A medida que el jugo asqueroso rezumaba, el horrible olor eclipsó mi olfato natural, y los golpes cesaron. Al ver a los zombis vagar sin rumbo de nuevo afuera, exhalé lentamente un suspiro de alivio. Estaba a salvo. Añadí agua del grifo a mi preciado pescado apestoso para que siguiera fermentando. Esto es algo que salva vidas. Para no irritar a los zombis, ahora me mantengo alejado de la puerta, excepto para las revisiones diarias y para reponer ocasionalmente el jugo asqueroso. No sé cuánto duró esto. Ya no cuento los días. Como máximo, marco una línea por día, y 5 días es una línea positiva. Es más conveniente así. Durante mis difíciles días de supervivencia, consideré acabar con todo, pero siempre me echaba atrás, pensando, espera un poco más, quizás se acabe. Seguía observando en silencio la situación del exterior todos los días, tras las cortinas. Vi a alguien en el edificio de enfrente ser atrapado por zombis, y toda la familia enfermó. También vi a gente desesperada saltar desde los tejados, convirtiéndose en alimento para los zombis de abajo. Luego está el que escapó en coche. Este valiente hombre, de un edificio desconocido, logró romper el bloqueo zombie y salir por la puerta. No sé si finalmente lo logró, pero sí sé que su escape redujo significativamente la amenaza zombie en el barrio. Porque vi con mis propios ojos que lo seguía un reguero de zombis, y como hizo un ruido tan fuerte, los zombis lo siguieron de cerca. Al ver esta escena, no pude evitar pensar en el día en que los zombis entraron en el barrio. Un coche también entró frenéticamente, y luego el siguiente se apoderó de toda la comunidad. Ah. Era como si la historia se repitiera. Me pregunto cómo terminará esta vez. Repito esto tediosamente todos los días, esperando un cambio, pero también temiéndolo. Después de quién sabe cuántos días, mientras miraba por la ventana aturdido, un destello de llamas rojas descendió ante mis ojos. Alguien estaba prendiendo fuego desde el piso de arriba. No sé quién tuvo el ingenio de esta idea. ¿Qué sentido tenía prender fuego? Por no hablar de si mataría a los zombis, ¿no sería un riesgo de incendio prender fuego en pleno invierno? Pero pensé que era inútil y seguí tirando cosas desde arriba. El sonido de cosas rompiéndose llamó la atención de los zombis de abajo, y comenzaron a reunirse lentamente. Justo entonces, una manta ardiendo voló frente a mí. Observé con impotencia cómo aterrizaba en la cabeza del zombi. La habían lanzado con una precisión asombrosa. Entonces, los zombis, prendidos, empezaron a correr de un lado a otro, con un impulso imparable. Lo primero que se incendió fue la zona verde, ya seca del invierno, seguida de los coches aparcados cerca. Entonces se produjo una violenta explosión y el barrio empezó a llenarse de humo negro. Las explosiones atrajeron a más zombis, pero todas las criaturas buscan instintivamente beneficios y evitan el daño, así que, salvo el desafortunado primer zombi que se quemó, los demás simplemente observaban desde la distancia. Las explosiones sucesivas resonaron a lo lejos, atrayendo incluso a los zombis del pasillo, uno tras otro. El fuego ardió durante mucho tiempo. Por suerte, ese día no había viento, así que, aunque el incendio fue grande, no se extendió al edificio. Desafortunadamente, la caja de distribución se quemó. El suministro eléctrico a la comunidad se cortó por completo. 11. Estaba tan agradecido de tener la costumbre de almacenar agua. Como el purificador de agua quedó completamente inservible durante el apagón, el agua que había almacenado se convirtió en una garantía fundamental de supervivencia. Se podría decir
Si el purificador de agua no funciona, ¿no puedo beber agua del grifo? Claro. Pero el agua purificada es más segura, ¿y si se va el agua más tarde? ¿Y si se va el gas? Tenía que prepararme para lo peor. Tras el apagón, el refrigerador quedó completamente inservible. Aunque el olor a humo era insoportable, lo herví todo. Ya hacía frío, así que unos días no lo estropearían. Al estar tan cerca del fuego, la ceniza y el humo formaron una película negra en el cristal de mi ventana. No podía ver lo que pasaba en la puerta principal. El apagón también desactivó el sistema de control de acceso, lo que sin duda me dejó ciego. Finalmente, ajusté mi estrategia y me trasladé a la otra habitación, que ofrecía una vista de la parte trasera del edificio. No era especialmente útil, pero si no encontraba algo que hacer, me volvería loco. Desde que se fue la luz, había estado esperando que se moviera algo afuera. Sin la alarma electrónica ni las patrullas de zombies afuera, creía que las miradas indiscretas pronto estarían en movimiento. Pero un día, 2 días, nadie apareció. En lugar de esperarlos, esperé hasta que se fue el agua, y luego el gas. Sin electricidad, sin gas, sin agua. Este es el verdadero apocalipsis. Me hice un ovillo y apilé mis mantas y otras cosas sobre la cama. Pensé que si tenía la suerte de no ser devorada por los zombies, después del apocalipsis, alguien abriría la puerta, me vería y tal vez diría, mira. Esta persona murió en paz. Como no me quedaba nada, encendí todos los interruptores de la casa, incluso abrí un poco las cortinas. Que así fuera. No podía comer. Todos los días, lo único que hacía era trazar una línea y tumbarme en el grueso ataúd que me había construido, esperando morir. Sabía que estaba enferma, una enfermedad mental, pero no quería que me importara. Me quedé en la cama, mirando al techo, repasando mi vida en mi mente, desde la vibrante energía de la escuela primaria hasta las dificultades de entrar en la sociedad. Desde los momentos felices con mis padres hasta el pánico y la impotencia del fin del mundo. Mientras pensaba, las lágrimas fluían sin control. La luz blanca cegadora. Me dolían los ojos. ¿Luz blanca? Me incorporé de repente. Era luz blanca. ¿El teléfono estaba sonando? Salí corriendo. El refrigerador zumbaba, el sonido de la refrigeración tras encenderse. Afuera, ya no había silencio, al contrario, había un poco de ruido. Corrí a la habitación de nuevo, corrí las cortinas y abrí la ventana manchada de humo. El sol brillaba y la brisa fresca que entraba por la ventana abierta estaba teñida con un ligero olor a pólvora. Varios camiones verdes grandes entraron en la comunidad. Tropas fuertemente armadas sometieron a la última persona infectada y la subieron a un compartimento especial en la parte trasera. La comunidad estaba a salvo, y vi a los residentes supervivientes salir de sus casas uno a uno. Se abrazaron, algunos con tristeza, otros con emoción. Entonces, alguien rompió a llorar, y finalmente, la planta baja se llenó de lamentos. Gritaban el horror del apocalipsis, el dolor por la pérdida de seres queridos y la alegría y emoción de una nueva vida. Después de un rato, los sollozos se fueron calmando. Varios camiones más llegaron a la comunidad. Llevaban suministros. Ciudadanos de China, este desastre acabará pasando. Por favor, confíen en el gobierno y en el país. El altavoz de la comunidad comenzó a transmitir, instando a los residentes a bajar a recoger los suministros. Se instaló una mesa junto al camión de suministros y comenzaron a contar a los supervivientes. También se instaló una mesa en el camión junto a ellos y comenzaron a examinar a los enfermos. Los residentes, al estar en caos, se calmaron gradualmente y se formó una larga fila. Me cambié de ropa y abrí la puerta que llevaba tanto tiempo cerrada. El apocalipsis ha terminado. Estoy a salvo. Bono, secuela. Han pasado 6 meses desde que terminó el apocalipsis. Según el nombre oficial, han pasado 6 meses desde que terminó el virus de la pasteurella. Durante estos 6 meses, he recibido tratamiento psiquiátrico y mi insomnio y neurastenia han mejorado significativamente. Imagino que hay mucha gente como yo. Al fin y al cabo, estar al borde de la muerte deja cicatrices. Después, conté los caracteres positivos que había dibujado en la pared. Eran 18 ceros y 4 trazos, lo que significa 94 días, o 3 meses. Pero esos más de 90 días fueron suficientes para dejar una cicatriz que me perseguirá el resto de mi vida. Recuerdo que mis padres corrieron a casa en cuanto se levantó el confinamiento, me abrazaron y lloraron. Finalmente, al verme con vida ante ellos,
desahogaron por completo su miedo. Bajo el cuidado de mis padres, volví gradualmente a la normalidad. También estuve al tanto de las consecuencias del desastre. La conclusión oficial fue que el derretimiento de los glaciares polares había revivido ciertos patógenos antiguos. Si bien las zonas más afectadas fueron principalmente ciudades costeras, ver todo esto me recordó la publicación que había leído. Aunque escéptico, decidí confiar en las autoridades oficiales. Además, el grupo que entró en nuestro complejo ese mismo día fue condenado a muerte, porque de lo contrario no habría sido suficiente para apaciguar la indignación pública. A través de los informes, me enteré de sus acciones. Primero inflaron los precios en su comunidad y luego, al darse cuenta de la gravedad de la situación, atravesaron una puerta, provocando que el complejo se descontrolara, lo que resultó en la muerte de varios miembros del personal y la pérdida total del control. Más tarde, las estadísticas mostraron que nuestra comunidad tenía 2.640 hogares y 5.632 residentes, lo que elevó el número de muertos a más de 2.400. Esto fue, sin duda, horrible y conmocionó a todos. Cuando se publicó la cifra nacional de muertos, eché un vistazo rápido y luego dejé de prestar atención porque la magnitud de la tragedia era terrible. Basándome en la población de todas las zonas más afectadas, la cifra de muertos alcanzó un tercio, una cifra enorme. Al observar el número de víctimas en China y compararlo con otros países, la verdad es que nos va bastante bien. Gracias a la rápida cuarentena y a las medidas de protección implementadas tras su descubrimiento, el virus no se propagó ampliamente dentro de China. Gracias al confinamiento oportuno, la mayor parte del país estuvo protegida. En cuanto a las zonas más afectadas, si no fuera por algunas personas que constantemente se metían en problemas, las consecuencias no habrían sido tan graves. En cuanto a los países extranjeros, su libertad los hizo menos obedientes con la cuarentena, y las consecuencias finales son predecibles. Posteriormente, los científicos publicaron todos los datos de Pastra. Este virus tiene una vía de transmisión muy simple, solo se propaga a través de la sangre y la saliva, y no tiene un largo periodo de incubación. Los síntomas se manifiestan en un máximo de 24 horas. Quienes estén completamente infectados cazarán presas frescas, confiando no solo en la vista, sino también en su agudo olfato y oído. Así que mi protección en aquel entonces fue correcta. Oculté mi propio olor con el hedor, apagué las luces y el sonido. Porque este virus es tan único. Parece combinar las características genéticas de muchos animales que se encuentran en la naturaleza. Debido a estas características, los infectados causaron estragos entre la gente común. ¿Cuántas personas murieron porque personas infectadas irrumpieron en sus casas? Nunca lo supieron hasta que murieron. Pudo haber sido una voz descuidada, o incluso el simple olor de una persona viva, lo que los delató. Nunca he estado tan agradecido por mi día de compras. Me permitió sobrevivir al desastre. Más tarde, el país desarrolló una nueva vacuna. Escuché que se derivaba de anticuerpos extraídos de ballenas. Pasaron algunos años. Nos mudamos de la ciudad y el virus de la pasteurella nunca volvió a aparecer. Todos parecían haber olvidado el desastre y todo había vuelto a la normalidad. Los oficinistas seguían con su rutina diaria. Formé una familia. En medio del ajetreo diario, parecía que todo había pasado. Nuestro nuevo hogar estaba en un edificio de nueva construcción, no solo más alto que los demás, sino también con puertas de seguridad entre plantas. La puerta de nuestra nueva casa seguía teniendo doble panel. Aunque era un poco incómodo entrar y salir, todos estábamos muy contentos. Además de los suministros habituales, teníamos un lugar en casa específicamente para comida instantánea, medicamentos y alimentos comprimidos. Lo considerábamos nuestro último recurso. Más tarde, mi hija creció. Me preguntó por qué teníamos tantas cosas. Estaban duras, tenían un olor extraño y no tenían nada de sabor. Miré a la niña desconcertada, sonreí y no dije nada. Si es posible, espero que nunca tengas que usar nada de esto. Son pesadillas que solo existen en nuestros recuerdos. Fin del artículo.